Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a empezar hablando del tema de logaritmos. Y para entender qué es un logaritmo voy a poner en primer lugar la definición de logaritmo. Pues bien, la definición de logaritmo se dice que el logaritmo en base a de un número n es otro número b, si y solo si la base elevada a ese número me da el número n que está dentro del argumento del logaritmo. Respecto de la base hay que dar una serie de condiciones. La base o es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Es decir, la base de los logaritmos nunca puede ser ni negativa ni 1. De tal manera que si yo te pregunto, dime, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Tú me dirás que es 3, porque 2 elevado a 3 me da 8. En tanto que si te pregunto, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 32? Tú me dirás que es 5, porque 2 elevado a 5 da 32. En tanto que si te indico, dime por favor cuál es el logaritmo en base 2 de un cuarto, ¿a cuánto tienes que elevar 2 para que te dé un cuarto? Pues lo tenemos que elevar a menos 2. Porque 2 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 entre 2 al cuadrado, que es un cuarto. Oye, que estás en el examen y no se te ocurre que es menos 2, no te preocupes, escríbelo. Tú aquí estás buscando un valor x que no eres capaz de identificar. ¿Qué condición debe cumplir x? X debe cumplir la siguiente condición, que la base elevada a x sea igual a este número, a un cuarto. ¿Y un cuarto qué es? Pues fíjate que un cuarto sería 1 entre 2 al cuadrado, que es 2 elevado a menos 2. Y por tanto, llego a que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a menos 2. Por tanto, la x vale menos 2. Otra forma de hacerlo. ¿Y cuál sería el logaritmo en base 2 de 1? Es decir, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 1? Pues a 0. Esto de hecho sirve para cualquier base. El logaritmo en base 2 de 1 es 0, y el logaritmo en base 5 de 1 es 0, y el logaritmo en base 10 de 1 es 0. Siempre el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. Ahora lo remarcaremos. Y el logaritmo en base 2, el logaritmo en base 2 de 2, es decir, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 2? Pues evidentemente a 1. Y esto también tiene carácter de una igualdad universal. Es decir, el logaritmo en base 2 de 2 es 1. El logaritmo en base 5 de 5 es 1. El logaritmo en base 7 de 7 es 1. De tal manera que ya tenemos dos formulitas. El logaritmo en base a de 1 siempre es 0. El logaritmo en base a de a siempre es 1. Y el logaritmo en base a de 0, es decir, ¿a cuánto tengo que elevar a para que me dé 0? Por ejemplo, ¿cuál sería el logaritmo en base 2 de 0? ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 0? Pues lo tengo que elevar a menos infinito. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a afirmar aquí que hay que elevarlo a menos infinito? Porque 2 elevado a menos infinito es lo mismo que 1 entre 2 elevado a infinito. Y 2 elevado a infinito, si yo multiplico 2 por 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 2 infinitas veces, ¿qué me da? Infinito. 1 entre infinito. 1 entre infinito y 1 entre infinito es 0. Porque si tú tienes un caramelo y lo repartes entre infinitas personas, ¿cuánto le toca a cada uno? 0. Esto es obvio de ver. Si tú tienes un caramelo y se lo das a 2 personas, a cada uno le toca la mitad. Si se lo das a 4, le toca la cuarta parte, 0,25 del caramelo. Si se lo das a 10, le toca la décima parte del caramelo. Si se lo das a 10.000, bueno, ya no te quiero ni contar lo que le toca. Y si se lo das a 1.000.000 de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, 0. Y aún ni siquiera estamos cerquita de 0. Por eso, todo número entre infinito siempre da 0.
Pues bien, estas fórmulas son las tres primeras con las que vamos o las tres primeras que hay que tener en cuenta. Bien, y podríamos seguir, por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo en base 5 de 125? Es decir, me pregunta, ¿cuánto tengo que elevar 5 para que me dé 125? A 3. ¿Y cuál es el logaritmo en base 5 de la raíz quinta de 25? Cuando veas esto, no te asustes. Porque es evidente que no se te va a ocurrir a la primera. No te preocupes. Tú dices, yo no sé cuánto vale esto. Y cuando algo no sé cuánto vale, ¿cómo lo llamo? X. ¿Y esa X qué tiene que cumplir? Esa X tiene que cumplir que la base, que en este caso es 5 elevado a X, me tiene que dar el número que está dentro del logaritmo. Me tiene que dar raíz quinta de 25. Pues bien, ¿qué hago ahora? Poner lo que es 25. Y 25 es 5 al cuadrado. Donde está 25 pongo lo que vale. 5 al cuadrado. E interpreto lo que significa la raíz quinta. ¿Qué significa la raíz quinta? Pues que el exponente es fraccionario. Lo voy a poner entonces como una fracción, como un quinto, y al multiplicar me queda que 5 elevado a x es lo mismo que 5 elevado a 2 quintos. Conclusión, ya sé que la x tiene que ser 2 quintos. De todos los logaritmos, los más importantes son los que tienen como base el número 10 y los que tienen como base el número e, que se llaman logaritmos neperianos. De los logaritmos neperianos hablaré más adelante. Me voy a quedar ahora únicamente con aquellos que tienen como base el número 10. La forma de trabajar o de proceder es exactamente igual. Me voy a preguntar, ¿cuál es el logaritmo en base 10 de 100? Es decir, pregúntate, ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 100? A 2. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 1 entre 10? ¿A cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 0,1? Pues evidentemente a menos 1. Porque si tú haces 10 elevado a menos 1, esto es lo mismo que 1 entre 10 o 0,1. Cuando la base es 10, no se pone, no se indica. De tal manera que tú esto, aunque yo lo he puesto así al principio, no lo vas a ver así. Lo vas a ver de esta manera. Así es como lo verán. Y por ejemplo, y si te digo el logaritmo en base 10 de raíz cúbica de 10, ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé la raíz cúbica de 10? O dicho de otra forma, ¿cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 10 elevado a un tercio? Hombre, pues evidentemente un tercio. ¿Que no se te ocurre, que no lo ves? Llámalo X. Y pregúntate, ¿qué requisito tiene que cumplir X? Que la base, que como no está escrita es 10, que la base elevada a X sea la raíz cúbica de 10. Y ahora para poderlo comparar, lo único que hago es interpretar lo que significa esa raíz cúbica, que es un tercio. Y por tanto, la X vale un tercio. Como se pueden imaginar, están viendo, los logaritmos tienen como característica que los números muy grandes los hace pequeñitos. Es decir, que para llegar a 2, para que aparezca 2, tengo que llegar a 100. Para que aparezca el 3, tendría que llegar a 1000. Y para que aparezca el 4, tengo que llegar al 10.000. De manera que los números que son muy grandes los está haciendo pequeñitos. Esto también significa que el logaritmo de cualquier número que está entre 100 y 1000 te va a dar 2 y pico. Y el logaritmo de cualquier número que está entre 1000 y 10.000 te va a dar 3 y pico. Bien, ¿y si la base estuviese entre 0 y 1? Por ejemplo, este caso. El logaritmo en base 1 medio de 16. Pues se lo preguntas exactamente igual. ¿A cuánto tienes que elevar 1 medio para que te dé? Bien, el resultado es menos 4, que probablemente no lo estén viendo. No se preocupen, hagan lo mismo. Tú dices, esto me tiene que dar un número X que yo no estoy viendo. Pero indícale qué característica tiene que tener X. Y es que la base
elevado a x me tiene que dar 16. Y por tanto, ¿qué es un medio? Un medio es 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 elevado a x me tiene que dar 16. Y 16 es 2 elevado a 4. Y por tanto, 2 elevado a menos x es 2 elevado a 4. Menos x vale 4. Y por tanto, la x vale menos 4. Ese es el número al cual tengo que elevar un medio para que me dé 16. Por tanto, quiero que observen que la forma de proceder es exactamente igual. Bien, seguimos hablando de logaritmos. Hemos visto qué es un logaritmo. Ya en la primera parte del vídeo les comenté que el logaritmo en base a de n es b si a elevado a b nos daba n. Ya hicimos algunos ejercicios. Por ejemplo, vimos que eso explica por qué el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y que el logaritmo en base 10 de 0,01 es menos 2. Porque resulta que ¿a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 0,01? A menos 2. Y se ve fácilmente que si yo hago 10 elevado a menos 2, es lo mismo que 1 entre 10 elevado a 2, es lo mismo que 1 entre 100, o sea, 0,01. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que, como les dije el otro día, si estamos trabajando en base 2, vimos que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. El logaritmo en base 2 de 4 es 2. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿A qué número tengo que llegar para que su logaritmo sea 4? Tendría que llegar a 16. ¿A qué número tendría que llegar para que su logaritmo me diese 5? A 32. Y para que me dé 6 a 64. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga el logaritmo en base 2 de cualquier número que está entre 8 y 16, por ejemplo de 12, ya sé que este logaritmo me va a dar 3, algo. Si yo hago eso mismo, pero usando la base 10, vamos con base 10. Empiezo en 10. El logaritmo en base 10 de 10, 1. ¿A qué número tengo que llegar para que su logaritmo me dé 2? Pues tendría que llegar hasta 100, que evidentemente, como se están imaginando, ya esto aquí no va a estar a escala. Es decir, que para cualquier número que está entre 10 y 100, su logaritmo en base de 10 me está dando 1, algo. ¿A qué número tengo que llegar para que el logaritmo me dé 3? A 1000. Y para que me dé 4, a 10.000. Esto implica que cuando yo haga el dibujo ahora de los logaritmos, la subida que van a notar es muy lenta. ¿Por qué? Porque el logaritmo para 10 vale 1. El logaritmo de 1 era 0. Por tanto, ya veo, fíjense que en este primer tramo, tengo que recorrer 9 unidades en X para que suba una en Y. Sin embargo, en el segundo tramo, para que suba una unidad, tengo que recorrer 90 unidades, tengo que pasar de 10 a 100. Por tanto, la subida es muy, muy lenta. Bien, vamos a hacer esto con el GeoGebra para comprobarlo. Es decir, le voy a pedir al GeoGebra que dibuje. Me vengo aquí donde está la entrada. Escribo f de x logaritmo y ya me ofrece una serie de opciones. Voy a poner el logaritmo en base 10 de x. Y aquí está lo que les estaba diciendo. El logaritmo de 1 vale 0. Para llegar a 1, aquí en el eje X tengo que llegar a 10. Aquí se ve fácil que el logaritmo de 10 me da 1. Pues bien, ahora, para que aquí suba una unidad, para yo pasar de aquí, de 1 a 2 en el eje Y, tengo que ir de 10 a 100. Es decir, tengo que recorrer 90 unidades.
Como se pueden imaginar, la pendiente de esta curva es muy pequeña. Vamos a comprobarlo. Me voy a 100, aquí he llegado a 100, voy a ampliar aquí en 100 y se ve que efectivamente para 100 vale 2. Pero vean además que parece que es casi recto. En realidad no lo es, porque si yo ahora con el GeoGebra me voy hasta 1000, cuando llega a 1000 habrá tocado 3. Pero fíjense otro detalle curioso, y es que resulta, antes, para pasar de 0 a 1, tenía que recorrer 9 unidades. Ahora, para pasar de 1 a 2, tuve que recorrer 90 unidades en el eje X. Para pasar ahora de 2 a 3, tengo que ir de 100 a 1000. Es decir, tengo que recorrer 900 unidades. Pues cuando tú divides una unidad entre 900, eso te va a dar casi 0. Es decir, que la subida que está haciendo parece despreciable, pero realmente está subiendo. Vamos a comprobarlo. Me voy a ir ahora hasta 1000. Me voy por aquí hasta 1000. Si se fijan, ven, la forma de subir es muy lenta, muy pequeña. Y cuando llego a 1000, aquí está, lo voy a ampliar. Y veo que para 1000, sigo ampliando para que me dé 3. Para 1000 vale 3. Pero como pueden estar apreciando, también parece una recta. Porque el logaritmo sube muy despacio. No les quiero ni contar hasta dónde tengo que llegar por aquí, que tengo que recorrer de 1000 hasta 10.000, es decir, tengo que recorrer 9000 unidades para que vuelva a subir 1. Bien, ¿y qué pasa cuando me acerco a 0? Pues cuando me acerco a 0, antes lo comprobé, les dije antes, ¿cuánto era el logaritmo de 0,01? Era 2, menos 2. Es decir que yo tengo que llegar aquí a menos 2, cuando aquí aparezca 0,01, tocará aquí abajo menos 2. Vamos a comprobarlo, me estoy acercando a 0, me voy acercando a 0. No lo hice antes, pero para 0,1, que es 1 entre 10, evidentemente me va a dar menos 1. Si yo bajo por aquí, veo que para 0,1 me da menos 1, que es este punto que está aquí. Bien, pero yo quiero llegar hasta 0,01. Ahí lo tenemos, para 0,01. Pues para 0,01, si voy bajando por esta recta, que es esta que está aquí, veré que tropieza, que se encuentra con la función logaritmo cuando llegue a menos 2. Si algún momento llego, porque esto va muy despacito. Aquí aparece la función y veremos que ¿lo ven? Para 0,01 me queda menos 2, que es este punto que está aquí. Y evidentemente, a medida que me voy acercando a 0, ¿qué le pasa al logaritmo? Que se está yendo a menos infinito. Otra cosa que pueden ver en este dibujo, cuando le he pedido al GeoGebra que lo dibuje, es que no existe el logaritmo de números negativos. Por eso, si lo observan, lo dibuja en esta región, pero en esta región no hay ningún dibujo, en la parte negativa. Bien, para comparar solamente voy a poner ahora el logaritmo en base 2. Aquí lo tenemos, el logaritmo en base 2. Bien, la forma de trabajar es la misma. El logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 1? A 0. El logaritmo en base 2 de 2 me da 1. Véanlo aquí, para 2 vale 1. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, que lo están viendo aquí ahora mismo. Para 4 vale 2. El logaritmo en base 2 de 8, para 8 vale 3, tal y como están viendo. El logaritmo en base 2 de 16, me tendría que ir hasta 16 ahora, vale 4. Pues fíjense, ¿cuánto tengo que recorrer? Al principio para subir aquí una unidad, tengo que recorrer solo una unidad. De 1 a 2 aquí sube una unidad, pero después para subir otra unidad tengo que ir de 2 a 4. Y después para subir otra unidad tengo que ir de 4 a 8. Y después de 8 a 16. Y después de 16 a 32. No es tan acusado como cuando la base era 10, pero se ve que a medida que va subiendo, la subida cada vez es más pequeña. Y vean los dos logaritmos como la subida en los dos, ¿ven?
Los números ya voy por aquí por 100, 100 y algo. La subida en los dos es muy, muy suave. Bien, los logaritmos además cumplen una serie de propiedades de las que les voy a hablar ahora mismo. Bien, la primera propiedad que cumplen los logaritmos es la siguiente. El logaritmo de un número p elevado a otro número q se puede escribir también como q logaritmo de p. Lo vemos rápidamente con un ejemplo, que es como se entiende. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 6. O sea, de 1.000.000. ¿A cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 10 elevado a 6? A 6. Pues fíjate, lo que te está diciendo ahí es que eso hay otra forma de hacerlo, y es pasar el numerito delante, el 6 delante, y hacer el logaritmo de 10. Vamos a comprobarlo a ver si es verdad. Pregúntate ahora, ¿cuánto es el logaritmo de 10? Ah, es que el logaritmo de 10 es 1. Porque ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 10? A 1. Y 6 por 1, pues 6 por 1 da 6. Luego es lo mismo. Se puede hacer por los dos caminos. Siempre que tú tengas un exponente dentro de un logaritmo, lo puedes pasar delante multiplicando. Te pongo otro ejemplo. El logaritmo de 32 en base 2. ¿A cuánto tienes que elevar 2 para que te dé 32? A 5. Pero esto también se podía hacer de esta otra manera. Lo podías poner como el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 5. Y podías pasar el 5 delante multiplicando y te queda el logaritmo en base 2 de 2 y el logaritmo en base 2 de 2, este logaritmo es 1. Y 5 por 1 me da 5. Pues ejemplos de esos todos los que queráis. Bien, primera propiedad entonces de los logaritmos es que el logaritmo de p elevado a q es lo mismo que q logaritmo de p. Segunda propiedad. La segunda propiedad dice que el logaritmo del producto lo puedes escribir como la suma de logaritmos. El logaritmo del producto lo puedes escribir como la suma de logaritmos. Vemos un ejemplo. Logaritmo de 100.000. ¿Cuánto es el logaritmo de 100.000? Es decir, ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 100.000? A 5. Pero yo 100.000 lo puedo escribir también como el logaritmo de 100 por 1000. Yo puedo decir que 100.000 lo escribo como un producto. Y fíjate lo que te dice ahora. Te está diciendo que tú esto lo puedes separar como la suma de logaritmos. Es decir, que tú puedes poner por un lado el logaritmo de 100 más, por otro lado, el logaritmo de 1000. Lo he separado en la suma de logaritmos. Y pregúntate ahora, ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 100? A 2. Más. ¿A cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 1000? A 3. 2 más 3, 5. Ah, otra forma de hacerlo. Luego he demostrado que es cierto. Por tanto, el logaritmo del producto, segunda propiedad, es igual a la suma de logaritmos. Y última propiedad. La última propiedad dice que el logaritmo del cociente, es igual a la resta de logaritmos. Pues bien, vamos a ver que es verdad también. Voy a poner aquí el logaritmo de un cociente. Por ejemplo, el logaritmo de 100.000 entre 100. Este logaritmo, ¿cuánto da?
es fácil ver lo siguiente. Si tú haces 100.000 entre 100, te da 1000. Pregúntate ahora, ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 1000? A 3. Yo ya sé que el resultado que sale de aquí es 3. Pues aquí me está diciendo que lo puedo también hacer por este camino, como el logaritmo de el numerador menos el logaritmo del denominador. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto que se puede escribir como esa resta. Logaritmo de 100.000. ¿A cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 100.000? A 5. Menos, ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 100? A 2. Y 5 menos 2 es 3. Luego, es verdad. Y aquí tenemos la tercera propiedad, que el logaritmo del cociente es igual a la resta de logaritmos. Bien, ¿y para qué sirven estas propiedades? Pues estas propiedades sirven para resolver ecuaciones logarítmicas. Ah, ecuaciones logarítmicas, ¿y qué es eso? Pues de la misma forma que hemos hablado de las ecuaciones de toda la vida, hemos hablado de ecuaciones trigonométricas. ¿Se acuerdan en su día que hablamos de ecuaciones trigonométricas, que eran aquellas ecuaciones que en su interior llevaban una función trigonométrica, o bien un seno, un coseno, una tangente, alguna de estas? Pues una ecuación logarítmica son todas aquellas ecuaciones que tienen logaritmos en ellas. Por ejemplo, las que están viendo ahora mismo proyectadas en la pizarra. Dice la primera ecuación, halla los valores de x para que logaritmo de x al cubo sea igual a logaritmo de 6 más 2 logaritmo de x. ¿Cómo se hace esto? Miren, todas las ecuaciones logarítmicas, todas se resuelven aplicando las tres propiedades que acaban de ver. De tal manera que, mira, acabas de ver una propiedad que dice que el logaritmo de p elevado a q es igual a q logaritmo de p, es decir, que el exponente lo puedes pasar delante multiplicando, es decir, que este 3 lo puedo poner aquí delante. Porque acabamos de ver que el logaritmo de p elevado a q es q logaritmo de p. Es decir, que yo, para poder resolver esta ecuación logarítmica, ese 3 que está de exponente, ya sé que lo puedo poner aquí. 3 logaritmo de x es igual al logaritmo de 6 más 2 logaritmo de x. ¿Y qué hago ahora? Pues como siempre pasamos las incógnitas a un lado y los numeritos a otro. Voy a pasar todas las incógnitas a este lado. 3 logaritmo de x menos 2 logaritmo de x es igual a logaritmo de 6. Y ya puedo restar. Y cuando tú tienes 3 manzanas y le quitas 2 manzanas, te queda una manzana. Nos queda un logaritmo. 3 menos 2, 1. Y es igual a logaritmo de 6. Pues bien, si dos logaritmos son iguales, conclusión, sus argumentos son iguales. En este caso me queda entonces que la x vale 6. Resulta que para que esa igualdad sea cierta, lo único que tengo que hacer es ir ahí donde está la x, poner un 6. Vamos a comprobarlo, a ver que es verdad. Me vengo aquí. Y donde está la x voy a poner un 6. Pongo aquí un 6 y pongo aquí un 6. Y el 3 que está elevando pasa adelante multiplicando. ¿Es verdad que 3 logaritmo de 6 es igual a logaritmo de 6 más 2 logaritmo de 6? Pues resulta que sí, porque logaritmo de 6 más 2 logaritmo de 6 es 3 logaritmo de 6. Luego he demostrado que es verdad. La x que tengo que situar ahí para que esa ecuación sea cierta es x igual a 6. Vaya. Vamos ahora con la siguiente ecuación que me dice, haya los valores de x para que 2 logaritmos de x menos logaritmo de x menos 16 sea igual a 2. Bien, aquí tengo un problema, y es que yo no puedo restar esos logaritmos porque sus argumentos no son iguales. Es decir, que yo no puedo poner ahora que 2 logaritmos de x menos logaritmo de x menos 16 es igual a logaritmo de x. No se pueden restar. Recuerden, por ejemplo, que eso también nos pasaba con las raíces. Por ejemplo, pongo un ejemplito para aclararnos. ¿Podemos hacer 4 raíz de 2 menos raíz de 2? ¿Se pueden restar? Sí. Y es 3 raíz de 2. Si yo tengo 4 y le quito 1, me quedan 3. Me quedan 3. Bien. Sin embargo, si yo tengo 4 raíz de 2 menos raíz de 5, ¿se pueden restar? No.
Y ese es el caso que me está pasando aquí. Y es que los logaritmos, sus argumentos, no son iguales. Por tanto, ¿qué debo hacer aquí para poder resolverlo? Voy a intentar buscar que solo quede un logaritmo. Y primer paso, recuerdo que el logaritmo de p elevado a q es q logaritmo de p, que fue la primera propiedad que acabamos de ver. Por tanto, el 2 que está delante multiplicando, lo puedo poner arriba elevando. Es decir, que yo esto lo puedo escribir así, que esto es el logaritmo de x al cuadrado. Porque fíjense, es como si aquí hubiese un 2, y ese 2, en vez de estar delante multiplicando, está arriba elevando. Y ahora, la resta de logaritmos. Cuando no lo puedo restar, ¿hay algo que puedo hacer? Pues sí, porque acabamos de ver que el logaritmo de p entre q es el logaritmo de p menos el logaritmo de q. Y esa igualdad se puede leer ahora, en vez de izquierda a derecha, como hice antes, de derecha a izquierda. La resta se puede escribir como el cociente. Esta resta la puedo escribir como este cociente, el logaritmo de x al cuadrado entre x menos 16 vale 2. Ah, genial, ya lo tengo. Porque atentos, ¿qué número tiene que haber aquí? ¿Qué número tiene que haber aquí para que su logaritmo me dé 2? La base es 10, no se olviden. ¿Qué número tiene que estar ahí para que su logaritmo me dé 2? Ese número tiene que ser 100. Por tanto, ya sé que x cuadrado entre x menos 16 tiene que ser 100, porque me está diciendo que su logaritmo vale 2. Pues bien, ya lo tengo, porque me queda que x cuadrado es igual a 100x menos 16 por 100, que es menos 1600. Ah, me queda entonces esta ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 100x más 1600 igual a 0. Y que voy a resolver como todas las ecuaciones de segundo grado. X igual menos b más menos raíz de b al cuadrado. 100 al cuadrado me da 10.000. Menos 4 por a, que es 1, y por c. Si yo hago 4 por 1600, sería multiplicar 4 por 16. Y 4 por 16 es 64. 64, y le tengo que poner 2 ceros más. Ahí está. Entre 2a, que es 2. Pues fíjate, si tú tienes que restar 10.000 menos 6.400, es fácil si te fijas en lo siguiente. Solo tienes que restar 100 menos 64. 100 menos 64 es 36. 36, que te faltan 2 ceritos, que sería entonces 3.600. Es decir, que 10.000 menos 6.400 es lo mismo que 3.600. Y la raíz de 3.600 es fácil ver que es 60. ¿Por qué? La raíz de 3.600, ¿por qué digo que es fácil ver que es 60? Pues un detalle curioso, y es que te quedaría la raíz de 36 por 100. Que sería, por un lado, la raíz de 36 y por otro lado la raíz de 100. La raíz de 36, 6. La raíz de 100, 10. Y 6 por 10, 60. Por tanto, la raíz de 3600, 60. Bien, me queda entonces que x es 100 más menos 60 entre 2. Pues chicos, primera solución. 100 más 60, 160, entre 2, 80. Primera solución, 80. Y segunda solución, 100 menos 60, 40. Y 40 entre 2, 20. Por tanto, aquí tenemos las dos soluciones. Siempre en los logaritmos hay que comprobar las soluciones, no sea que en el interior me dé un signo menos, pero por lo que estoy viendo ahí, no es el caso. Por tanto, en este caso, las soluciones serían x igual a 80 y x igual 20.